nombre es Cristina Carmona Méndez. Mi nombre es Patricia Mesa Martínez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Guevara Andrade. Mis compañeras y yo somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Para la asignatura de Fenómenos de Transporte haremos una pequeña exposición con el título Modelo de transferencia convectiva de masa. El modelo de transferencia convectiva de masa, o también conocido como convección de masa, es un proceso que requiere de ciertos elementos para poder llevarse a cabo. Los elementos son los siguientes: un fluido en movimiento, una interfase y una diferencia de concentración. La diferencia de concentración va a estar dada desde la interfase hacia el resto del fluido. Las moléculas que van a estar pasando a través de capa en capa va a ser por medio de la difusión, y esta a su vez va a llegar a las capas donde el movimiento sea nulo o casi nulo. Otro punto importante acerca de este tema es que debido al no desplazamiento o deslizamiento, la capa donde se encuentra la interfase va a tener muy poco movimiento. Como mencioné anteriormente, va a existir una diferencia de concentración. Esto quiere decir que en la parte superior del fluido va a existir una concentración mucho menor a la parte inferior cerca de la superficie, donde va a existir una concentración mucho más elevada. Además que el movimiento también juega un papel muy importante para llevarse a cabo la convección de masa. Como mencioné en la diapositiva anterior, la capa límite que se encuentra cerca de la superficie del sólido, pues en este caso, por ejemplo, sería un material precipitado, donde, como dije, pues en esa capa va a tener pues una concentración mucho más elevada que si encontramos un punto hacia arriba, va a comenzar a haber una disminución de esa concentración, dependiendo a qué capa nos encontremos. Y esto pues va a depender de la transferencia que existe entre el sólido y el fluido. Bueno, hablando acerca de la transferencia convectiva de masa, pues también nos podemos referir a la tasa de transferencia, la cual va a estar controlada por la capa inferior, y que a su vez esta pues va a depender del tamaño o del grosor en la que pues se encuentre. Además, pues esta también va a depender de las propiedades que tenga el fluido, las cuales también pues van a estar relacionadas al sistema y cómo llegue a comportarse el cierto sistema en diversas condiciones. Otro punto importante que debemos mencionar en la transferencia convectiva de masa es que se puede llegar a clasificar en dos: la transferencia de masa por convección en régimen laminar y la transferencia de masa por convección en un régimen turbulento. En este caso, en el primer tipo de transferencia, es donde toda la transferencia de masa que llega a ocurrir se va a llevar a cabo por medio de las moléculas, mientras que el otro tipo de transferencia que se lleva en un régimen turbulento va a suceder que las moléculas llegan a presentar un movimiento en paquetes de materia, y estas pues a su vez van a ser transportadas por un movimiento de remolinos, las cuales van a estar presentes en el movimiento que lleva el flujo. En este caso pues nos referimos a un flujo turbulento, a diferencia del anterior, que es un flujo laminar.
Tipos de interfaces. Existen dos tipos de interfaces. Están las de un conjunto A, que son sólidos y fluidos, y B, fluido inmiscible, donde a partir de ellas encuentran líquido-líquido, líquido-gas y gas-gas. Sabemos que el fluido inmiscible se realiza a partir de dos fases y el sólido y fluido se realiza en una sola fase. Los modelos de transferencia de masa convectiva son procesos que ocurren en la transferencia de masa entre dos fases de naturaleza distinta. Las condiciones en la velocidad de la interfase son diferentes de observar experimentalmente, en particular cuando prevalen condiciones de flujo turbulento en su cercanía. Estas dificultan el análisis del proceso de transferencia de masa y la posibilidad de manipularlo con fines prácticos. Podemos encontrar varios modelos para tratar de describir la transferencia de masa interfacial, pero entre ellos podemos encontrar el modelo de película estampada, el modelo de penetración de Higby y el modelo de capa límite. Los modelos de película y de penetración son generalmente usados cuando presentan interfaces de gas líquido. En cambio, con el modelo de capa límite se utiliza cuando se presenta un contacto entre el fluido y una superficie sólida prácticamente insoluble. Modelo de película. Este modelo es uno de los más fáciles de explicar en la transferencia de masa interfacial. Asume que una película líquida existe cerca de cada interfase. La película ocurre en el proceso de interferencia de masa entre la interfase y el seno del fluido. Según este modelo, la transferencia de masa a través de la película lleva a cabo únicamente por difusión molecular en estado estacionario. En esta imagen podemos observar una representación de un modelo de película estancada por un sistema de gas y líquido. Modelo de Higby, o también conocido como teoría de penetración de Higby. Higby en 1935 observó que en muchas operaciones industriales, como la absorción de un gas en un líquido, interfase que se le conoce como gas líquido, la transferencia es de muy breve duración y que se repetía a lo largo del equipo. Este tiempo no permitía alcanzar el estado estacionario para el proceso de transferencia de masa local. Esto lo condujo a proponer que la difusión molecular ocurre en un régimen transitorio. La teoría de penetración de Higby pretende tomar en cuenta la inestabilidad que existe en la interfase de los sistemas fluido-fluido. Y el modelo tiene algunas restricciones, tales como son transporte por difusión, es unidireccional, el estado es no estacionario, es isotérmico y además su espesor de la capa de líquido es infinita. Modelo de capa límite. Esto es cuando un objeto sólido se mueve a través de un fluido o cuando un fluido se hace pasar a través de un objeto sólido y las moléculas del fluido cercanas a la superficie del objeto son perturbadas. Se generan fuerzas entre el fluido y el objeto. La magnitud de estas fuerzas dependerá de varios factores, como son la forma del objeto, la velocidad del fluido, la densidad del fluido y su viscosidad. La región próxima a la superficie del objeto se forma por una capa delgada a la que se le llamará capa límite.
donde se concentrarán los efectos viscosos y en la que se puede simplificar el modelo matemático. El modelo de capa límite, que también se le conoce como capa límite de velocidad, se desarrolla siempre que exista flujo de fluidos sobre superficies sólidas y es de gran importancia en problemas que implican transporte convectivo. Vamos a concluir con que en la presentación mostramos diferentes métodos para predecir los coeficientes de transferencia convectiva de masa. Además, podemos constatar que para la estimación de coeficientes de transferencia de masa existen muchos modelos, tanto como físicos simples y modelos matemáticos que son mucho más laboriosos. Y a nombre de mis compañeras les agradecemos su atención.